Está con nosotros Gabriela Rosas Tineo. Ella es del grupo de la gente de Sin TAS, Sin Tracción a Sangre. Y bueno, gracias por esta comunicación, Gabriela, por querer hablar con nosotros, ¿no? Y aportarnos tantos conocimientos, desasnarnos que sobre tienes muchas cosas. fundamentalmente sobre las jineteadas. La jineteada, exactamente. ¿Me escucha? Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos y te Sí. vemos perfectamente. Perfecto. Buenísimo, fantástico. Contanos un poquito, porque bueno, íbamos a salir con otra integrante, ¿no es cierto?, del movimiento de cintas. Esto fue gestionado a último momento y nos pareció genial la idea, porque tenemos entendido que vos justamente estás muy empapada en el tema de las jineteadas. Bueno, como la mayoría de las personas que estamos en contra del maltrato animal y especialmente los que nos ocupamos del tema equinos, que es bastante complicado, bastante complejo, porque bueno, hay mucho negocio, mucho dinero detrás de esto. Entonces, por vivencias personales, porque mi familia era del campo y porque tuve mucho contacto con este tipo de gentes, que bueno, no es que sea una experta, porque uno nunca deja de aprender, pero la realidad es que bastante de cerca me ha tocado este mundo de las jineteadas y aparte que está estrechamente ligado a todo lo que es el tema de la atracción animal, porque es prácticamente el mismo público, las hinchadas, todo ese tipo de cuestiones. Claro, claro. ¿Y qué nos podés decir al respecto entonces, ya que lo viviste tan de cerca? Bueno, en líneas generales, las jineteadas, que están obviamente prohibidas por ley, por la 14.346, pero que Ujú. lamentablemente es una de las leyes que no se aplican, porque específicamente menciona el tema de las parodias con animales donde se los hiere u hostiliza, lo cual es prácticamente una definición de jineteada. Ujú. Es una parodia de doma donde se hiere y hostiliza al animal. Básicamente, lo más importante de la jineteada es la reacción de desesperación y de terror máximo defensivo del que puede ser capaz un herbívoro como el caballo, que es un animal de manada y un animal, además, que sobrevive en base a su capacidad de huir y de no llamar la atención. Por eso el caballo es un animal que no grita. Si el caballo pudiera gritar, vocalizar el terror y el dolor, como otras especies, posiblemente las jineteadas ni siquiera existirían, pues Claro, serían intolerables. claro, claro. Sí, como todo animal herbívoro, ¿no? Es un bicho predado y por lo tanto vive con miedo, con esa expectativa a que lo ataquen. Bastante fundada, además, ¿no? Porque realmente el tema de la jineteada es el máximo maltrato en el menor tiempo posible. Claro, claro. Y eso Realmente. justifica a la gente que la realiza, que son apenas unos segundos, 6 segundos, 8 segundos, depende si es varón o mujer, y que después vive tranquilo en el campo. O, si Claro, no, la otra alternativa es la faena, porque son caballos claro, que no sirven para otra cosa. claro. Bueno, esto en términos animales es absolutamente ridículo. Es como si dijéramos que la opción, o sea, o tenemos que, no sé, hacer desaparecer todos los perros de la vía pública y mandarlos a matar, una cosa así. Claro. Simplemente con un tema de castraciones masivas se controla el exceso de la población y no tenemos que llegar nunca a una masacre. Con lo de los caballos es igual. ¿Por qué existe esta producción masiva de caballos en todos los niveles? Además de porque está fomentada desde el Estado, porque en definitiva el uso, la explotación del caballo se basa en sus primeros 10 años de vida, 5 años de vida, según el tipo de explotación, y de ahí siempre el recurso final es la faena Ujú. clandestina o la faena legal. Y siempre le metemos muchas comillas a lo de legal, porque la realidad es que no hay una trazabilidad cierta
de los caballos que terminan en el matadero. Por supuesto, una gran cantidad, te diría que el 90% de los caballos que terminan en la faena provienen de deportes, provienen de estas prácticas de las jineteadas, provienen de todo el descarte de caballos que se cría en exceso y que por supuesto llega un momento que hay una superpoblación y es muy fácil para el explotador mantener el caballo durante esos años que es productivo, después, bueno, descartarlo al circuito y termina finalmente produciendo dividendos a costa de sus despojos, ¿no? Y se sabe, Gabriela, en cuanto al tema de la faena, ¿qué es lo que se aprovecha algo en especial? Digo, se aprovecha, por supuesto, repudiando absolutamente el término, ¿no? Pero la pregunta te la tengo que hacer así. Del caballo, ¿hay intereses también con respecto a la faena que se hace de ese caballo? Absolutamente. Mira, el caballo, nosotros siempre decimos lo mismo y es un término que se generaliza, pero que realmente es así. Al caballo todos le sacan un bocado. Tanto los que lo explotan, digamos, en los deportes o en este tipo de prácticas crueles como son las jineteadas, como todo tipo de explotación que tenga que ver caballos en su métier. Por ejemplo, el tema de ahora que está tan de moda la clonación de animales, todos esos hermosos caballos clonados provienen de yeguas a las que se la ha hiperestimulado para que produzcan la mayor cantidad de óvulos, fueron gestados en otras yeguas que son usadas como incubadoras vivientes, y después todas, tanto las donantes, que en realidad no son donantes porque o sea, no donan nada, digamos, se los extraen, como las portadoras o receptoras, como las denominan, terminan en el mismo lugar, en el matadero. Qué bárbaro. Y toda esa carne producida, después de la eliminación de las restricciones que había, las primeras restricciones se eliminaron en la época de Menem, las últimas se eliminaron en la época del gobierno anterior de Kirchner, y lamentablemente continúa ahora habilitado el tema de la faena. Vos sabés que se matan yeguas preñadas, se matan yeguas con potrillos, o sea, la yegua preñada no, la yegua ingresa preñada, cosa que no debería suceder, al matadero, paren esas horrorosas condiciones, la mantienen viva un poquito, después la matan y en general matan también al potrillo. Claro. Toda esa carne que está prohibido, gracias a Dios, consumir en Argentina, como otras carnes que por ahí se consumen en el resto del mundo, por ejemplo la carne de perro, no está permitido consumir la carne de perro en Argentina. Bueno, toda esa carne se exporta y se consume a distintos países de Europa, a China. Somos el principal proveedor de carne de equinos del mundo. Del mundo, es cierto. Mirá el dato, Y uno de los dos Dios mío. únicos países que toleran esto que está prohibido en el resto del mundo, que es el tema de la sangría de las yeguas. Dios mío. No las quiero deprimir, pero es igual o peor, de horroroso que todo lo que estamos hablando. Mira, yo creo que el conocimiento es muy necesario, aunque duela, aunque sea fuerte, porque es la única manera de tomar conciencia y ahí sí decidir qué camino vas a seguir. Pero si desconocemos, somos totalmente inocentes. En cambio, al conocer, ya dejas de ser inocente según el camino que utilices. Tenemos unos mensajes que compartimos con vos también, Gabriela. Sabina Torales dice, increíble ese infame espectáculo, cuando los políticos y personas de Dios lo permiten. ¿Dónde se mueve el dinero en esta falsa peregrinación a caballo a Luján? No entiendo. Dice la gente de Ezeiza sin TAS. Gerardo, un gran luchador en Ezeiza, enfrentó el poder político y feudo de los Granados, que le ha costado irse de nuestra localidad. Por su lucha ha liberado muchos caballos y familias
carreras de enfermedades, ya que esas familias comían de la basura como los equinos. Seguimos su ejemplo y luchamos con la tracción a sangre animal. Gracias, Gerardo. El Seguimos clan tu voz. Granados, desde el año 95, padre e hijo, y no se mueven del trono. Claro, en feudos, sí, Sí, tal cual. Nuevamente Sabina Torales, lamentablemente es poca la gente que ama a su caballo, son los menos y pagan justos por pecadores. La regulación de cualquier actividad que involucre el uso de animales trae aparejada corrupción. Soborno, incumplimiento de las normas. Y además dice castración a las yeguas para evitar la sangría en yeguas preñadas. Bueno, mensajes que nos agobian realmente. Bueno, pero todo esto Pero va sí, sirviendo, claro. ¿no? Porque uno mismo se va desasnando de un montón de cosas que desconocía. O sea, si estábamos en contra... Pero más todavía. Lo que nos has contado, Gabriela, es espeluznante realmente. Claro, si me permiten un comentario. Con respecto al tema de la jineteada, una de las peores consecuencias, además del maltrato horroroso y directo sobre el animal indefenso, ¿no? Ese comportamiento de jauría, muchos atacando, depredando a una pobre víctima indefensa, atada, con los ojos tapados, golpeada, impedida de huir, alejada de su manada. Para el caballo la manada es todo. Claro. Lo peor de este espectáculo horroroso es que los chicos, los menores, están expuestos y, como siempre decimos, existe el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es eso que se mama, que vos naturalizás, que viste en tu casa toda la vida. Eso que incorporás y que después, con el tiempo, sea o no algo común, para vos es común, porque vos lo viviste, lo mamaste, Claro. es algo que está en tu entorno. Entonces, una de los peores daños que suceden con esto de las jineteadas es este intento de descafeinar el maltrato, introducirlo en los distintos hogares como si fuera una práctica tradicional, como si tuviera que ver con el ser argentino, como si fuera tan sano como el mate, como el folclore, como las costumbres arraigadas de nuestra patria, como el chacarero, como todas esas cosas buenas y sanas, meten solayado Claro. el tema de las jineteadas, como si fuera natural torturar a un animal para que se defienda en una cuestión de vida o muerte, y muchas veces hasta la muerte. Entonces, todo eso es aberrante. Y es terrible que los municipios, que los gobiernos provinciales y nacionales permitan esto, hagan la vista gorda, miren hacia otro lado, que no valoren el tremendo potencial de daño que es esto de introducir la violencia de esta manera en los hogares, en los ámbitos educativos, en los distintos lugares, porque esa violencia que se genera de esta forma, que se naturaliza, que está bien, porque produce dinero con las apuestas, con las ventas, con los negociados que hay detrás de esto, porque el caballo siempre deja dinero. Entonces, toda esta naturalización de la violencia, este recipiente humano que se llena y se llena de violencia, en algún momento va a explotar, y explota. Está comprobado. Hay estudios importantísimos que demuestran que todos los asesinos seriales Claro. han comenzado su carrera criminal de sangre maltratando animales, naturalizándolo. Totalmente Como si fuera cierto. normal. Está bien sacarle el ojito al gatito, clavarle un tenedor al perrito, azotar un caballo hasta la desesperación. Bueno, Igual, no obstante, yo creo que hay otro nivel de conciencia que se está despertando, Gabriela. ¿Qué tal? Y lo noto como docente, ¿no? Que hay chicos que ya empiezan a notar, por más que un padre los lleve a una jineteada, ellos mismos llevan este mensaje a la casa. Y me parece importante rescatar esto, que de a poco esto va a ir cambiando. Pasa que, bueno, hay muchas cuestiones políticas, como sabemos, intereses económicos en medio que siguen pesando,
pero se van notando poquito se nota el cambios. cambio. Sí, sí. Y Gabriela, quien te está hablando es Vanessa, que ella es docente de una zona rural. Así que creo que es importante la opinión de ella, que también yo iba a comentar lo mismo. Creo, pregono y confío y tengo fe en la juventud. Yo veo que hay un cambio en la gente joven. Y uno mantiene, ¿no?, esa esperanza. Totalmente. Vos sabés que nosotros, Cintas es es un conjunto de distintas ONG y voluntarios y personas interesadas en la protección animal, y lo integramos distintas ONG. Nosotros como ONG tenemos mucho la participación, no solo de ir a colegios para hablar del tema de animales, sino que además muchos grupos scout que se acercan y que tienen, la verdad, son unos chicos maravillosos, y ahí es donde te vas dando cuenta cómo ya hay un cambio. Es verdad, hay un cambio enorme. En los chicos tenemos que depositar la esperanza y además protegerlos de estas situaciones violentas. Porque así como nosotros tenemos la esperanza de la salvación del planeta, para decirlo de alguna manera, ecológica, el cuidado de los animales, la protección del medio ambiente, etcétera, no nos olvidemos que también estas personas que viven de la violencia tienen también fundada su esperanza de continuidad en los mismos jóvenes. Claro. Entonces, acá hay una pulseada enorme que es, por un lado, ellos que lo meten en todas, hemos visto jineteadas con niños muy pequeñitos, en animalitos bebé, desnutridos, debilitados. Hay una puja por esas mentes para que no vean este cambio que está sucediendo, este cambio de paradigma que lo vemos todos y que coincido completamente con ustedes, porque es así, pero ellos también lo están viendo, los maltratadores, y están poniendo mucho empeño en revertirlo. Entonces, con mucha más razón, no solo por el tema animal, por el tema social, porque esa violencia después se derrama en la sociedad, con mucha más razón tenemos que estar completamente atentos, dispuestos y difundir. Y que estos chicos, que como vos mencionás, lleva su familia a ver estos espectáculos bochornosos, ese chico tenga la posibilidad de decir, esto yo no lo quiero, no me gusta, y que esté a salvo y que nadie lo obligue, ¿no? Que respeten también su individualidad. Es un tema muy rico, importantísimo, con aristas insospechadas, todo esto de lo que hablamos, de la faena de equinos, de las granjas de sangre, de la explotación sexual de las yeguas, ay, ladra la perra, y todo lo demás, todo esto tiene que ver con la naturalización de la violencia, por eso a mucha gente no le llama la atención. Claro. Es tan importante que todos nos pongamos a difundir, a hablar, a explicar. No es que no pasa nada, no es que el caballo no siente, no es que nació para eso y que no le duele. Todos esos dichos que no son ciertos en absoluto, y cualquiera que tenga algo en común en la vida con los caballos lo sabe, es el animal más sensitivo, más sensitivo. Entonces, esto lo tenemos que difundir. Por eso, tanto lo que haces a nivel docencia, todo lo que se pueda hacer como llegada a los chicos, y lo que ustedes hacen a través de la radio, de difundir esto, que es una verdad absoluta, comprobable y que existe, es lo que finalmente va a ser el gran cambio. Y lo vamos a ver. Coincido. Así es la eterna puja entre el bien y el mal, ¿no, Gabriela? Un mensaje más, a ver, lo vamos buscando, así lo compartimos también con Gabriela y con la gente. En San Fernando, Buenos Aires, fue prohibida la tracción a sangre. Un mensaje de JP. Bueno, muchas gracias porque es un buen dato. Gerardo feliz ese. va a estar. Sí, claro, el que sí. Gabriela, muchísimas gracias. Nos has desasnado de muchas cosas. Riquísima toda esta entrevista. Y en cualquier momento, gracias también por
por haber tenido el contacto con ella, ¿no? Sí, y nada es casual. Nada es casual, realmente. Clarísimo todo. Nos quedamos en comunicación para cualquier otro momento porque esto da para muchísimo. A disposición. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Un saludo enorme.